Gracias por acompañarme en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos. Y el día de hoy tengo la oportunidad de conversar con el doctor Jorge Herrera Silveira del CINVESTA, que pertenece al Departamento de Recursos del Mar. Doctor, para empezar, ¿qué es un ecosistema costero? ¿Qué es el manglar? Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos y todos los que les escuchan. Gracias por la invitación. En principio, un ecosistema costero es pues un conjunto de plantas, animales, condiciones ambientales como el agua, como el clima, el suelo, que funcionan de manera conjunta. Y el resultado es lo que actualmente vemos como un ecosistema. En el caso de manglares, los manglares, pues en principio son un ecosistema que está compuesto por árboles o arbustos, por agua, un agua que se mueve, tanto de manera superficial como por debajo del suelo, y también suelo, ¿no? Y además hay muchos organismos en el manglar, en organismos muy pequeñitos como los mosquitos, que a mucha gente no les gusta, y también como los lagartos, que tampoco les gusta a mucha gente, pero que todos estos son necesarios para que el ecosistema se mantenga pues estable y que provea los servicios ambientales y los beneficios que tenemos de los manglares. Doctor, el mangle, usted ha escrito, y nos gustaría que nos los explicara porque usted sí sabe, el manglar es una interfaz tierra-mar. Al serlo, ¿qué hay? Bueno, el manglar por miles de años ha evolucionado para estar precisamente en esta línea que divide al mar de la tierra, ¿no? De los ecosistemas propiamente marinos, de los ecosistemas propiamente terrestres. Entonces, este ecosistema, el manglar, ha evolucionado y tiene características, digamos, tanto de forma, tanto de función como reproductivas, que le permiten vivir en las condiciones de esta línea que limita, ¿no?, el mar y la costa. Es como si fuera nuestra piel, ¿no? Nuestra piel es lo que nos permite protegernos del medio ambiente, de lo exterior, y también es un órgano por el cual transpiramos o sacamos también cosas que a veces no nos sirven a través del sudor. Entonces es una zona de intercambio. Los manglares también es una zona de intercambio entre el ecosistema terrestre y el marino, y también al revés, del marino al terrestre. Entonces, digamos que en lo general podríamos decir que funciona como un filtro, como un protector, como un ambiente que permite intercambio, y por lo tanto es muy importante en conservarlo y protegerlo. Oiga, doctor, usted ha escrito mucho sobre el manglar. Cuéntenos esa diversidad de manglares que existe en la península de Yucatán. Yo de verdad no sabía que había esa diversidad. ¿Cómo está que hay esto del mangle de franja, mangle de cuenca, mangle chaparro y el mangle de Petén? Cuéntenos cómo está que esto, porque usted lo escribió, cómo está el mangle de franja ese que está en Celestún y en Silam. Platíquenos, doctor, por favor. Bien, el manglar como especies, ¿no?, es poco diverso. Hay poca diversidad como especies. Nada más tenemos al mangle rojo, al mangle negro, al mangle blanco, al mangle botoncillo en la península de Yucatán. Pero, como ya dijimos que es un ecosistema en el cual hay una interacción entre la vegetación, el agua y el suelo, entonces esta interacción lo que permite es diferentes tipos de manglar. Entonces, cuando el manglar está frente al cuerpo de agua, pues tiene unas características que son manglares altos, un manglar que normalmente está ocupado por la especie manglar rojo, que no es muy denso porque son manglares altos, son manglares grandes, y entonces está frente al mar. Así tenemos el manglar
de franja. Este normalmente lo podemos encontrar a los bordes de lagunas costeras como la de Celestún o en los bordes frente al mar, como en el caso de Tzilam de Bravo. Es donde podemos encontrar este tipo de manglar en Yucatán. Están expuestos a fuertes vientos, ¿no, doctor? Sí, precisamente como es la primer franja, por eso es la primer franja, es la que hace frente a los vientos, al oleaje, y precisamente la especie que está ahí es el manglar rojo porque tiene adaptaciones, como estas raíces en forma de zancos, que le permite poderse sostener en áreas que están pues expuestas a los fuertes vientos, y es la primer cortina de protección cuando viene un huracán, ahora que estamos muy cercanos de probablemente tener los embates de Grace. Es muy importante porque ellos protegen precisamente, es nuestra primera barrera de protección ante estos eventos, y por eso la evolución ha hecho que el manglar que esté presente en esta franja sea el manglar rojo, porque es el que está adaptado a esas condiciones. Recibe mucha influencia de la marea, ¿verdad, doctor? Pues como está frente al mar, pues precisamente la marea cuando sube y cuando baja, pues también es el primer lugar donde se ve afectado. Y cuando viene un huracán, pues sabemos que el oleaje también aumenta. Entonces también tiene este papel de disminuir la energía y el embate del oleaje cuando entran este tipo de eventos, precisamente por esas adaptaciones que tienen en sus raíces principalmente, ¿no? Que son en forma de zancos, que es el manglar más característico. Se ven las raíces. Exacto, por eso se le llaman raíces aéreas, porque están sobre el suelo. Pero también usted escribió que precisamente por el tipo de suelo en Yucatán, ahí es donde mayormente recae mucha agua subterránea, ¿no, doctor? Bueno, Yucatán. ¿Y en Tzilam? Exactamente, en Yucatán. Yucatán es una cajón de monerías de ecosistemas. Primero, es un ambiente donde no hay agua superficial, es agua subterránea, como todos sabemos, por el tipo de sustrato que hay. Llueve y todo el agua se va hacia el sustrato, hacia el acuífero. Pero también está lo que se conoce como el cráter de Chicxulub, ¿no? Este cráter que cayó, que el centro de Chicxulub, y creó unas vías que se conocen como preferenciales, donde está el anillo de cenotes, y entonces muchos de los cenotes se ordenaron alrededor de este anillo, precisamente de cenotes, y una de las salidas de agua es precisamente al norte de Celestún, y otra de las salidas de esa agua es en la zona de Tzilam. Los que conocen Tzilam podrán haberse dado cuenta que hay manantiales en el mar, y estos manantiales precisamente es como resultado de esta salida de agua. Y en el caso de Celestún hay muchos petenes que también es una forma de cómo se expresan esta agua que sale en forma de manantiales. Y está el otro tipo de manglar, que es el manglar petén. Nos vamos a un corte comercial y regresamos, doctor. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal.
Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo y estamos platicando con el doctor Jorge Herrera Silveira del CINVESTAB, que pertenece al Departamento de Recursos del Mar. Doctor, usted nos acaba de explicar el mangle de Franja. Ahorita, ¿cuál es el mangle de Cuenca? ¿Dónde se localiza? Ok. Después de que tenemos la franja, de que estamos frente al mar y vamos tierra adentro, va cambiando pues la interacción que tiene el mar con el manglar, porque precisamente al irse metiendo la vegetación, al irse adentrando hacia precisamente tierra adentro, valga la redundancia, entonces se va a establecer un tipo de manglar donde precisamente está un ecosistema de manglar que está formado por otro conjunto de especies, principalmente el manglar negro, porque precisamente hay, digamos, en la topografía hay una bajada topográfica donde se acumula el agua, se evapora el agua ahí, se saliniza y la especie que está adaptada a mayor salinidad es el mangle negro. Entonces tenemos que en el manglar de Franja domina el mangle rojo y hacia atrás de esa zona domina el mangle negro. Entonces ya tenemos un manglar de Cuenca precisamente por un comportamiento de la topografía y del agua que entra, se evapora y hay más sal. Y entonces tenemos el manglar de Cuenca. Y acá mayormente es lo que se ve en Cizal y en Semul, doctor. Bueno, el manglar de Cuenca lo podemos encontrar en muchos sitios en la península de Yucatán. Digamos que todo sitio donde haya una cuenca, donde se evapore el agua, donde esté dominando básicamente el mangle negro, podemos decir que es un manglar de Cuenca. Este ecosistema, como digo, tiene esa particularidad de estar dominado por el manglar negro, pero también de estar detrás de la franja. Entonces, pues cuando vamos de mar hacia tierra adentro, es muy normal que nos encontremos el mangle negro. Si vamos en cualquier carretera de la península de Yucatán, en cualquier carretera, nos vamos a encontrar invariablemente con manglar de Cuenca, porque es un manglar que está precisamente en esa interfase después de la franja o después de la ciénega, por ejemplo, que hay un ecosistema de ciénega ahí, por ejemplo, en Choburná, en Cizal, en Silam de Bravo. Siempre vamos a encontrarnos detrás de el manglar de Cuenca. Pues aquí en Yucatán, además, las mareas son de un intervalo muy pequeño, es decir, puede haber, por ejemplo, 1 metro de marea entre la marea más baja y la marea más alta. Eso es pequeño. Entonces, si tenemos 1 metro, pues la influencia hacia tierra adentro de esa marea es muy pequeña. Entonces, puede entrar la marea, deja agua salada, pero cuando sale con menor fuerza. Entonces, parte del agua se queda atrás precisamente del manglar de Franja. Al quedarse esta agua salada atrás, ¿no?, se va a evaporar el agua y se concentra la sal. Y es por eso que ahí hay mayor salinidad en el manglar de Cuenca y la especie, como comentaba, que domina en este manglar es el manglar negro, que es el que está adaptado a mayor salinidad. Doctor, el mangle chaparro. ¿Cuál es el mangle chaparro, doctor? El mangle chaparro se llama así por el tamaño, por la altura, ¿no? Es un manglar cuya altura es menor a 3 metros. Sin embargo, es un manglar que es muy, muy denso, es decir, hay muchos individuos en poco espacio, o también puede ser muy disperso. Es decir, lo podemos encontrar o en densidades muy altas o en densidades bajas. Pero su característica principal es de que es de baja altura. Por eso se le llama manglar chaparro. Y ese manglar es el que domina en la península de Yucatán. Es el que mayor área cubre en toda la península de Yucatán, incluyendo obviamente el estado, y principalmente está dominado por la especie de manglar rojo
Y en ocasiones también nos podemos encontrar manglar chaparro de la especie manglar negro, como en la ciénaga de Progreso, que es la que tengo a mi espalda, es la ciénaga de Progreso. Entonces, los pequeños manglaritos que se ven a mis espaldas es manglar negro, pero el manglar que está en la parte de arriba, en la parte más alta, ese es manglar chaparro, pero de rojo. Entonces, podemos encontrar en una misma área y va a depender mucho de las condiciones topográficas, de las condiciones de salinidad, etcétera. Pero aquí tengo un ejemplo de que hay manglar chaparro negro y manglar chaparro rojo en una misma área. Doctor, el manglar del Petén, platíquenos. Bueno, ese es otro de los tipos de manglar que contrasta con el chaparro precisamente, porque el manglar de Petén se desarrolla precisamente gracias a que hay una fuente de agua dulce, un manantial. Entonces, alrededor de un manantial se organiza la vegetación y lo podemos ver como una isla de vegetación. Entre manglar chaparro o vegetación de pastizal, de repente vemos una especie de domos en el paisaje, y cuando vemos ese domo en la costa, eso es un petén. Y ese petén va a tener un manantial o una fuente de agua dulce. Por ser agua dulce, entonces los árboles van a crecer de manera más importante, se desarrollarán mejor, y entonces van a ser manglares muy altos. Ahí podemos encontrar manglares de más de 20 metros, en donde las especies que dominan es el manglar blanco, que le gusta más el agua dulce, y el manglar rojo, que le gusta la inundación. Entonces, a pesar que son pocas las especies, la forma en la que pueden crecer es muy diversa. Por eso decimos que es muy diverso el ecosistema de manglar, y los petenes pues son muy característicos de la península, porque es donde hay estos ojos de agua, ¿no? Es donde está ojos de agua, y es ahí donde se desarrollan los manglares tipo Petén, que son los más altos, ¿no?, de la península de Yucatán. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos. Y el día de hoy tengo el gusto de entrevistar al doctor Jorge Herrera Silveira del CINVESTAB, del Departamento de Recursos del Mar. Doctor, ¿cómo está esto que el manglar, sobre todo este ecosistema, captura carbono? Los manglares capturan carbono, pero también esto almacenan carbono. Platíquenos cómo está esto. Bueno, pues ahora con este tema de cambio climático, que además recién se publicó lo que le llaman la sexta comunicación de un grupo de científicos que se conoce como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, pues resulta que pues el cambio climático, entre ellos la temperatura ambiental de la Tierra, se está incrementando de manera significativa. Entonces, hay estudios que han demostrado que la vegetación, ya sabemos que la vegetación, ¿no?, la fotosíntesis es el proceso por el cual se toma el dióxido de carbono más el agua y se producen pues
en carbohidratos, ¿no? Es lo que nos han enseñado en la escuela, ¿no? El proceso de fotosíntesis. Todas las plantas hacen este proceso de fotosíntesis y tienen como materia prima el dióxido de carbono. Pero este dióxido de carbono también es un gas de efecto invernadero. Es el gas principal que está causando el efecto invernadero. ¿Por qué? Porque las actividades humanas han incrementado este dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, las plantas capturan ese dióxido de carbono por la fotosíntesis y lo transforman en lo que llamaríamos biomasa, ¿no? En troncos, en ramas, en hojas, en flores, en raíces, etc. Sin embargo, no todas las plantas lo capturan a la misma velocidad. Los manglares pueden capturar este carbono de 3 a 10 veces más rápido que cualquier otro bosque. Es decir, crecen muy rápido, ¿no? Cuando están en buenas condiciones y entonces capturan mucho de este dióxido de carbono. Entonces ayudan a mitigar precisamente el efecto de ese aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora, ya que lo capturaron, ¿qué pasa con ese carbono que está almacenado en forma de troncos, en forma de hojas, en forma de ramas, raíces? Tarde o temprano ese carbono se va a descomponer. Ese carbono cae al suelo y empieza la descomposición. Entonces, la forma en la que se descompone el carbono en manglar también es particular y diferente a la de otros bosques, porque como está inundado, como está el manglar está inundado, entonces el agua no permite que se descomponga de manera acelerada. Hay unas bacterias que son muy eficientes para descomponer la materia orgánica, pero cuando hay oxígeno o cuando están en el aire, cuando están debajo del agua, las bacterias son menos eficientes para descomponer la materia orgánica. Entonces, un ejemplo sería que cae una hoja dentro del agua, se empieza a descomponer, pero como se descompone lentamente, cae otra hoja encima de esa, aún no se ha descompuesto la primera hoja, se empieza a descomponer la segunda hoja, pero como se está descomponiendo lentamente, cae la tercera hoja, la primera hoja todavía no se descompone y entonces se va acumulando. Entonces tenemos una acumulación de materia orgánica, en este caso de carbono, en el suelo. Entonces los manglares también son unos excelentes almacenadores de carbono. Una vez que lo quitaron de la atmósfera, lo llevan a sus estructuras y luego lo almacenan en el suelo. Así que los manglares también almacenan más carbono que un bosque tropical. Es decir, si comparamos 1 hectárea de un bosque de manglar contra 1 hectárea de un bosque tropical, el manglar les va a ganar, aunque sea manglar chaparro. ¿Por qué? Porque está acumulando gran parte de ese carbono, lo acumula principalmente en el suelo. Esa es la diferencia entre la acumulación de carbono de los ecosistemas terrestres y la acumulación de carbono en ecosistemas como el manglar, que está principalmente ese carbono almacenado en el suelo. ¿Qué pasa cuando desgraciadamente viene la desforestación y cuando el ser humano invade el manglar, doctor? Bueno, pues lo primero es que deja de capturar carbono, ¿no? Es decir, lo primero es que se deja de capturar carbono y entonces ya estamos contribuyendo a las emisiones, a emitir carbono a la atmósfera, a emitir gases de efecto invernadero. Es el primer paso porque ya no hay árboles, entonces ya empieza allí un proceso de emisión de gases de efecto invernadero. Y luego viene que el carbono que está acumulado en el suelo, si se mantiene en contacto con el aire, es decir, si no está inundado, se acelera el proceso de descomposición de materia orgánica y además estamos, por lo tanto, contribuyendo a que se emita más gases de efecto invernadero porque el carbono que estaba acumulado ahora se va a descomponer y va a pasar otra vez a la atmósfera. Entonces, por eso la protección del manglar se conoce como una medida de mitigación a los efectos de cambio climático porque se está manteniendo ese carbono almacenado y está capturando carbono. Pero cuando se deforesta, estamos contribuyendo
a las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto al cambio climático. Así que por eso es muy importante estos ecosistemas. Ya vimos al inicio de la entrevista que sirven para la protección, ¿no?, directa del hombre por los efectos que puede tener un huracán, pero luego a nivel global están participando en mitigar los efectos de cambio climático mejor que lo hacen los bosques terrestres. Doctor, gracias, de verdad, gracias por esta entrevista. Y sabemos que usted está igual en la restauración de los manglares. Sí, ahora pues nuestro trayecto nos ha llevado de estudiar a los manglares y conocer cómo funcionan a poder implementar acciones de restauración, porque vemos que hay muchas áreas desafortunadamente degradadas en el estado de Yucatán y en la península en general, y requieren que se lleven a cabo programas exitosos de restauración. Es decir, se han hecho muchos esfuerzos, pero afortunadamente nosotros, como decimos, le hemos dado al clavo de la estrategia que se necesita implementar para que un proyecto de restauración de manglar sea 100% exitoso, ¿no? Ahorita tenemos varios proyectos de restauración apoyados por diferentes agencias, tanto nacionales como nacionales, en este caso CONAFOR, apoyados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en darle seguimiento, y otras organizaciones como por ejemplo ProNatura, y pues eso nos ha permitido avanzar en este conocimiento y capacidad de restaurar manglares. Doctor, gracias, de verdad, gracias por esta entrevista, de verdad, se lo digo así, gracias por enseñarnos, gracias por esta paciencia que usted tiene para habernos explicado lo que es el manglar y su importancia, y sobre todo, para conocerlo. Pues eso para mí ha sido un gusto. Hay una frase que en muchos lados se ve que lo que no se conoce no se puede proteger, no se puede querer. Entonces, esperemos que cada vez haya más interesados en conocer al ecosistema de manglar, ¿no?, de todos los beneficios que nos da a nosotros, en las personas, ¿no? Y por último pondré un ejemplo. A muchos nos gustan los cócteles de camarón, por ejemplo. El camarón se desarrolla muchas veces en el ecosistema de manglar. Entonces, si queremos seguir disfrutando de los cócteles de camarón, protejamos a los manglares, porque de otra manera, tarde o temprano dejaremos de disfrutar de esta comida que es tan apreciada por muchos. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias a ustedes.